¿Y si te dijera que al final de One Piece cambiará el mundo? ¿Nuestro mundo? ¿Y si te dijera que el One Piece es tan real como tú y yo? ¿Me creerías? Para lo que estoy a punto de contarte, necesito que te pongas tu sombrero de aluminio y que no temas a todo lo que te voy a decir, porque al parecer lo que el gran maestro Oda nos tiene preparado para el gran final de One Piece es algo que no solo impactará a los fans que llevamos años siguiendo esta obra, o a los mismos personajes dentro de su universo, sino a nosotros, los humanos que habitamos el planeta Tierra. Como la mayoría de obras, ya sean literarias, cinematográficas o en este caso anime y manga, la información y mundo que usan para construir los escenarios se basa en lugares y eventos que han marcado a la humanidad, nuestra humanidad, como la colonización que podemos encontrar en lugares como Skypiea, o el esclavismo que podemos ver en Dressrosa con los Tontatas, o las guerras civiles a la española que suceden en diversos arcos de One Piece. Para los que siguen fielmente One Piece, sabemos que este lugar es el hogar de Nico Robin, donde los eruditos más importantes del mundo se reunían para acumular el conocimiento que les diera las llaves para entender la verdadera historia del mundo de One Piece. De igual manera, hubo un evento que tal vez conozcas, que paralelo a Ohara, nos robó una cantidad enorme de la historia humana, la Biblioteca de Alejandría, la cual contaba con un aproximado de 400.000 libros y escritos recolectados de todo el mundo, de diversas culturas y en infinidad de lenguas que traducían los más de 100 escribas que residían ahí. Y como seguramente esperabas, fue incendiada por un gobierno que, hoy en día, nos vende la versión de haber sido por accidente. Pero, aunque haya sido así, cuando Alejandría fue tomada por los musulmanes, estos se deshicieron de lo que quedaba en ella, desproveyéndonos de la información más antigua de la humanidad, de los registros que las culturas que nosotros catalogamos hoy en día como antigua, tenían de las culturas que ellos catalogaban como antiguas. Entonces tenemos aquí uno de los primeros patrones de realidad que nos muestra One Piece entre sus páginas y capítulos. Pero no es solo eso, hay mucho más. Antes de que lleguemos al verdadero punto de esta teoría, que más que teoría deberíamos de ver como un hecho, quiero que estés convencido de lo que te voy a decir, así que vayamos a otro punto. Gigantes. Sí, esos que ayudan a los Nakamas a seguir su viaje después de Little Garden, o que en Enies Lobby deciden ir en contra de la marina, o como ese enorme que toma la sombra de Luffy en Thriller Bark. Pareciera que no son tan fantásticos y mitológicos como nos han hecho creer. En culturas como la egipcia, maya, griega y muchas más, se nos han mostrado en pinturas y esculturas a gigantes ayudando a la construcción de sus edificios, comandando a los plebeyos, peleando en sus guerras, incluso en la Biblia se habla del gigante Goliat. Pero, ¿hay pruebas de esto? Claro que sí, simplemente en Varna, en Bulgaria, en el 2015, se encontraron los restos de un ser humano de gran altura, aproximadamente 3 metros, tal vez más, pero poco se sabe del tema a pesar de que cientos de científicos y reporteros se lanzaron a investigar. Fue como si alguien o alguna organización quisiera ocultarlo. Y más recientemente, si te gustan los videos de terror o lo paranormal, o las conspiraciones, seguramente escuchaste del caso de Andrew Dawson, que grabó lo que él creyó que era un gigante, y quien, poco después, fue encontrado desvivido, de nuevo, como si quisieran que no se hablara del tema. Como, ¿dónde más pasó esto? Ah, sí, en One Piece, con el gobierno mundial. Y si no fue suficiente lo que te acabo de contar, hay otro caso muy famoso, en 1931, donde un par de científicos muy reconocidos encontraron varios cuerpos de más de 2.7 metros de altura. Y de nuevo, estos datos se perdieron de forma misteriosa, como si quisieran esconder la verdad. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Te estoy convenciendo por fin de los extraños e interesantes paralelos entre nuestra realidad y la de One Piece? Bueno, uno más. Una que no podemos dejar pasar de lado y que seguramente vas a entender en cuestión de nada. Los poneglyphs. Esas piedras indestructibles que se nos dice cuentan la verdad de la humanidad y apuntan al One Piece. La pieza restante para entender qué sucedió en ese siglo vacío, siglo que esconde verdades que atemorizan a los que están en el poder en este momento. Por nuestro lado, en nuestra realidad, tenemos la tabla esmeralda. No sé si has escuchado hablar de este tema, que algunos toman como conspiración, pero hay más pruebas de lo que crees, al igual que pasa con los gigantes que sin duda habitaron en nuestro planeta, en algún momento de la historia y no tan antigua como podríamos llegar a pensar. Pero, ¿qué es la tabla esmeralda? Pues es un registro tallado, como los poneglyphs,
de la verdad de nuestra creación, de la creación de nuestro mundo, la cual fue ocultada para que sus secretos no fueran revelados, y así mantener a las futuras generaciones lejos de la realidad que fundó nuestro hoy. Esta tabla, que contiene 13 leyes encriptadas que se dice solo los que tengan el conocimiento adecuado podrán descifrar y usar, fue tallada entre 1300 años a 36.000 años atrás. ¿Qué? ¿Cómo que 36.000 años atrás? ¿Que no las primeras civilizaciones comenzaron apenas hace unos 12.000 años? Pues aquí entra el siguiente punto: la civilización perdida. Esta civilización de la cual se nos habla a lo largo de One Piece, la cual fue extinta 900 años del comienzo de la aventura de Luffy, la cual es ocultada por el gobierno mundial para mantener los secretos y las verdades solo para el uso de aquellos con poder, no solo es una eventualidad de One Piece, sino de nuestros tiempos también. ¿Has escuchado hablar de Atlantis? Sí, como la de la película, o de Tartaria. Como ese montón de videos que seguramente te hayan salido en tu para ti en TikTok, son paralelos de lo que podría estarnos ocultando Eiichiro Oda en su historia, y nuestro propio gobierno en nuestra realidad. Pero, ¿por qué? En One Piece se ha vuelto evidente que en el siglo vacío hubo una gran destrucción mundial y un reacomodo del mismo mundo para desaparecer lo que hubo antes y así reiniciar a la humanidad. Por algo encontramos vestigios de civilizaciones antiguas como en los últimos capítulos del manga, donde el mismo Vegapunk nos cuenta de una civilización tan avanzada que él no pudo replicar los mismos inventos y tecnología. Y esta tecnología datando 900 años en el pasado. Y si un genio como él no pudo descifrar del todo cómo usarla, menos las personas que aún usan pistolas y barcos de madera para moverse. Ahora, con el paralelo de nuestro mundo, de nuestra verdad, seguramente has escuchado la teoría de las pirámides de Giza. Sí, esa misma. Pues no solo son teorizadores los que creen que debió haber algo más. Tal vez no algo fuera de nuestro mundo, tal vez sí. Pero de lo que sé seguro es que fue por parte de una civilización sumamente avanzada que desapareció en algún momento. Además, hablando de nuevo de Tartaria, este lugar es tan real que la mayoría de mapas antiguos, sin importar su procedencia, hablan de esta gran civilización, la cual desapareció en algún momento de nuevo, sin dejar rastros de ella, justo como Atlantis, de la cual también se hablan en diversas culturas, y de la que se han seguido encontrando vestigios que probablemente pertenecieron a dicha cultura. No hace tanto, un año atrás, cuando comenzaron las fuertes sequías alrededor de nuestro planeta, comenzaron a encontrarse restos de ciudades que terminaron sumergidas bajo el mar. En algún punto de nuestra historia, un gran cataclismo arrasó con nuestro planeta, hizo que mucho del conocimiento se perdiera y que unos pocos se quedaran con las llaves de lo que ahora entendemos como verdad. ¿Ves a dónde estoy llegando con este video? Los poneglyphs y la tabla esmeralda, el dorado y Skypiea, la civilización perdida y Atlantis y Tartaria, la luna y... Espera un momento, aún hablamos de la luna, ¿verdad? En los años 60, tras un par de experimentos y el primer viaje a la Luna, un nuevo experimento se hizo solo por curiosidad, llamémosle, donde un proyectil fue lanzado directo a nuestro más importante satélite, el cual, tras ser impactado, reverberó por más de 4 horas. Sí, reverberó, como una campana haría. Esto trajo consigo muchas preguntas y teorías, porque, no sé si ya lo sabes, pero nuestra Luna es la única en su tipo en todo el sistema solar. No hay forma de que sea casualidad o natural su formación. ¿Cómo sabemos esto? Fácil. Primero, la Luna está compuesta por minerales que escasean o simplemente no se encuentran en nuestro planeta. Su inmensidad es tan grande en relatividad con nuestro planeta que la vuelve teóricamente imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Que de no ser porque literalmente está allá arriba, sería imposible que se formara de manera natural. Ni con impactos, ni aunque dos planetas chocaran, terminarían formando un ejemplar como lo es ella. Eso, aunado a la reverberación de la que ya te hablé, ya que en muchas culturas se ve a la luna como algo que llegó, que no se encontraba allá arriba antes, nos remite a su posible construcción o su posicionamiento por algo o alguien más. Ahora, en One Piece hemos visto, si al igual que yo sigues el manga, que en ella habita una raza alienígena, tan avanzada que funciona con electricidad, y quién sabe desde cuándo se encuentran allá. Si no sabías de esto, te resumo rápido. En las portadas de todos los mangas se nos cuentan mini historias, y en varias de ellas hemos visto cómo Enel, sí, ese mismo Enel, logró llegar a la luna como tenía planeado. Encontró esta civilización de la que te hablaba y proveyó de energía a los robots que la habitan. También encontramos unos piratas espaciales que, extrañamente, portan una calavera que nos recuerda al Dr. Vegapunk, aunque hay otra teoría más acerca de esa calavera. Pero eso lo guardaré para otro día. Vemos el paralelismo de esta colosal e imposible estructura que maneja las mareas de nuestro planeta, y también de los mares de One Piece, siendo sospechosa de albergar vida y en nuestro caso de no ser natural.
de haber sido puesta ahí por alguien o por algo más. Ahora, ¿recuerdas cuando dije reacomodo del planeta? Pues, ¿qué tal si esto fue más literal de lo que pensamos? ¿Qué tal si el mismo mundo fue rediseñado para olvidar y ocultar la verdad de lo que fue y mantener una red de mentiras tan poderosa y bien construidas que se volvió imposible saber la verdad? Y no estoy hablando solo de One Piece, donde extrañamente solo existen islas, sino en nuestro propio mundo, donde una historia tan antigua como la humanidad ha sido contada de generación en generación, con tintes tan de mito que nos llega a parecer irreal. Así es, estoy hablando de la gran inundación mundial, esa que se relata en la Biblia, donde nos hablan del arca de Noé, como ese enorme barco en el fondo del mar, resguardado por los reyes marinos, y que, coincidentalmente, se llama Noah. Este mito bíblico no solo existe entre las páginas del libro religioso. De esto hay pruebas a lo largo de culturas que habitaron durante un espacio de tiempo similar. Mayas, egipcios, griegos, Mesopotamia, tantas culturas que concuerdan con dicho evento, que muestran esculturas, pinturas o grabados de seres similares que bajaron del reino de los dioses desde el cielo. ¿Qué tal si hay más verdad de lo que se nos quiere vender? De nuevo, ¿hay pruebas de ello? Además de los textos bíblicos y los grabados en las diferentes culturas que ya te mencioné. Pues sí. En 2016 se confirmó que en Groenlandia ocurrió un impacto de meteorito aproximadamente hace unos 12.000 años, lo que ayudaría a entender la historia que contaban a través de las generaciones. Allá en el cielo, o sea el espacio, bajó un ángel, un dios o mensajero, o sea el meteorito, que trajo consigo cambios, extinción, dolor, pero sobre todo, lluvia, mareas altas, oscurecimiento total del cielo. Si esto es tal y como se cree, debió haber llovido por meses, mientras el agua que se evaporó casi de forma instantánea del casquete tras el impacto regresaba de nuevo a la superficie, generando de nuevo estos maremotos e inundaciones que nunca en la vida se habían visto. Para algunos fue un castigo divino, para otros una limpieza de aquello que no se requería, para otros puede que incluso una bendición. Y puedes decirme, pero Rincón, todo lo que estás diciendo son solo mitos de un libro viejo, pero no es así. A lo largo de nuestra historia hemos descubierto una gran cantidad de ciudades, templos y hasta edificios recientes, los cuales fueron construidos sobre otros edificios o ciudades. Estos, dando más prueba de que esta inundación mundial fue real. Se le llama inundación de barro, porque pareciera que una ola de barro, de lodo, arrasó con todas las ciudades y civilizaciones de aquellos días. Pero otra vez, ¿qué pasó con el reacomodo del planeta? En One Piece existe una teoría que nos habla de lo que probablemente sucedió durante el siglo vacío, donde podría ser que la Red Line fuera algo hecho a propósito con tal de mantener los mares divididos y la verdad fragmentada. Si hay alguien que puede realizar esto, probablemente sea el rey, la reina Imu, la cual tiene el poder o las herramientas necesarias para lograrlo. ¿Qué tal si durante el siglo vacío no solo se eliminó la información de la civilización perdida, sino que se inundó el planeta entero con tal de crear más división y menos posibilidades de completar el rompecabezas? Tenemos pruebas de que en One Piece no solo hay ciudades enteras bajo el agua, sino que algunas civilizaciones intentaron salvarse de dicho acontecimiento, como por ejemplo Wano, donde se nos muestra que en algún momento decidieron elevar estos muros gigantescos, que más que sean para defenderse de algún enemigo, parecieran ser barreras para una gran inundación, que, irónicamente, terminó sucediendo de igual forma dentro de los muros debido al agua de la lluvia. Ahora, viendo estos paralelos y cómo estamos viviendo una realidad similar a la de One Piece, nos toca cerrarlo, nos toca llegar a nosotros al One Piece. Recapitulando. Tenemos unas piedras que nos hablan de la verdad de nuestra historia, que solo unos cuantos pueden de verdad descifrar lo que se dice en ellas. Tenemos estructuras que parecen ser naturales, pero que al mismo tiempo nos auguran lo contrario. Tenemos civilizaciones a las cuales se les han robado su historia, que han sido inundadas, un gobierno que busca callar a aquellos que se adentran en la verdad, récords de una civilización aún más antigua y avanzada que fueron destruidos, y una constante oleada de personas que quieren saber la verdad y entender el sistema. ¿Pero qué es el One Piece? Sino la pieza faltante del rompecabezas, la cual nos enseñará las razones de Imu para dividir el planeta, para inundarlo a tal grado que los continentes desaparecieron y solo quedaron islas desconectadas, no solo entre sí, sino también de sus propias raíces. El One Piece nos hablará de esta verdad que también a nosotros se nos ha ocultado. ¿Por qué desaparecieron las civilizaciones más avanzadas de la humanidad? ¿Qué las destruyó? ¿Fue de verdad un accidente cósmico lo que trajo ese meteoro o fue un evento orquestado por aquellos que hoy en día se sientan en la cabeza de nuestro sistema? Porque, del mismo modo que en el Gorosei, en nuestra realidad hay 13 familias que manejan el planeta entero, y solo nos queda especular quién es nuestro Imu.